pues no sé si lo notaron, pero la intención que pusimos en esta meditación no era al azar, sino que como hoy vamos a hablar de los caminos místicos, si vamos a hablar de un tema tan ancestral y trascendente, que no sea solamente para emerger un conocimiento más de lo que ha habido, de lo que vendrá respecto de los caminos hacia la espiritualidad, sino que realmente sea una plática que siembre una semilla en nosotros, que si ya está sembrada se amplifique, de conectarnos con esas sabidurías ancestrales, pero no solamente con la sabiduría, con el conocimiento ancestral, sino también con la esencia que se trató de transmitir en todas esas caminos, linajes, porque ciertamente, eso lo vamos a platicar ahorita, se ha perdido un poco, o se ha desvirtuado un poco, mucho, defendiendo la enseñanza original que venía dentro de la transmisión de los abuelos, de los linajes, inclusive hasta los herederos actuales de las sabidurías ancestrales de transformación, como son las escuelas de psicoterapia, ya también han caído en cierta olvido, desvirtuar de cuestiones fundamentales que todo proceso de transformación requiere para que realmente nos lleve a buen puerto. ¿Sí? ¿Cuál es ese buen puerto? Vamos a poner esa primera pregunta para abrir el tema. ¿Cuál es ese buen puerto al que aspiramos cuando nosotros entramos en un camino espiritual, el que sea? ¿Sí? ¿Para qué sirven los caminos místicos? ¿Para qué sirven los caminos de la espiritualidad? ¿Quién me quiere decir ahí? ¿Qué idea tiene? No se peleen. No se peleen. Bueno, en primer lugar, para conocernos en realidad lo que somos, lo que está dentro de nuestra materia y lo que realmente está guiando nuestro cuerpo. En eso viene también implícito, pues, conocer acerca de los dones maravillosos que tenemos todos, en donde podemos ingresar cada vez más a este espacio de la espiritualidad y ver lo que no se ve, lo que nada más sentimos. Le acabas de dar al clavo. Sí, gracias. Fíjense que viendo todos los caminos ancestrales, todos tienen un elemento esotérico como de detonar incluso hasta poderes sobrehumanos, poderes divinos, potestades divinas. Despertar esas potestades divinas que hay dentro del corazón del ser humano, ¿sí? Y como dice, ¿cómo te llamas? Tere, como dice Tere, ¿cómo vamos a detonar estas potencialidades si nosotros no nos conocemos? ¿Sí? Y es que hay un aspecto bien fundamental. Les voy a contar sobre un mito, ¿sí? Que es el de Prometeo. No sé si han escuchado de que Prometeo fue castigado por haberle robado el fuego a los dioses. Digamos que el fuego de los dioses serían como estas potestades divinas de creación. La capacidad para movernos en otras dimensiones, la capacidad para la telequinesis, la capacidad oracular, mirar más allá, la capacidad de sanar, la capacidad de dominio de los elementos. Pero hay una cuestión allí que podríamos decir, ¿por qué los dioses castigaron a Prometeo, ¿sí?, de darnos este regalo? Bueno, es que hay una cuestión muy concreta, y es que el hombre no estaba listo. El hombre no estaba listo para ese fuego. Porque ¿qué hizo el hombre con ese fuego? Pues sí, trajo mucha sofisticación a la sociedad, pero también se crearon armas, destrucción, ¿sí? Fue usado para dañar, ¿sí? Se perdió el enfoque de para qué era ese fuego, que era el fuego de la transmutación, de la transformación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos aspirar a ese potencial, esas potestades divinas, ese fuego sagrado, tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que convertirnos en alguien digno y honorable para poder manejar ese fuego, ¿sí? Porque si no, ya no vayamos, veámoslo desde un punto de vista narcisista, egoísta, ya ni siquiera por no dañar al otro. Es que cuando nosotros agarramos ese fuego y no lo sabemos manejar, el primero que se va a destruir nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque por no conocernos
podemos llegar a no darnos cuenta de que hay contenidos oscuros adentro de nosotros que pueden usar ese fuego y que nos pueden dañar. Entonces, volviendo a la pregunta de origen, ¿para qué servían las sabidurías ancestrales, los caminos de linaje? Pues primero que nada era para que el hombre conociera la falla estructural que había en su corazón, ¿sí? Esas cosas que podían sacarlo del crecimiento, ¿sí? Esos elementos densos que podían destruirlo, que podían hacer mal uso de ese fuego, ¿sí? Entonces, todo camino ancestral primero conlleva una serie de iniciaciones, de pruebas, digamos que como que de exámenes, a través de los cuales el aspirante a sacerdote, a sacerdotisa, tenía que darse de alta como alguien honorable, ¿sí? Demostrar al universo y a sí mismo que era honorable. Y si no pasaban las pruebas, aunque quisieran, podían darle la espada mágica, la varita mágica, el brebaje mágico, pero ese brebaje no le iba a funcionar. No le iba a funcionar como se supone que debiera de funcionar, ¿sí? Entonces, era como una forma en la cual los abuelos, no solamente los de esta tierra, sino los abuelos que están en los otros mundos, protegían también el conocimiento, ¿sí? Que si tú no entras al uso de esas herramientas de una manera digna, responsable, honorable, en crecimiento para ti y hacia el pueblo, las herramientas de pronto no funcionan o te generan un tremendo desmadre, ¿sí? ¿Y para qué es ese desmadre que se te genera? Pues para que identifiques, para que te conozcas, ¿sí? Para que conozcas los elementos oscuros que están usando desde dentro de ti esas herramientas que se están proyectando en el caos que acabas de generar, ¿sí? Para que lo trabajes. Entonces, por ejemplo, si llegaba a pasar una cosa así con un aspirante, un iniciado, una iniciada, los abuelos decían, no, se revelaron estas cosas en tu crisis, te tocan determinadas tareas, tienes que ir a trabajar por determinado tiempo, ya que lo trabajas, entonces se vuelve a realizar la iniciación. Todo eso contemplaban o conllevaban esos caminos ancestrales, y es algo que mucho se ha perdido. Y hay que ser sinceros, no podemos solamente decir, pues es que no nos los dijeron, ¿no? o están hermetizados, sino que también por eso mismo de que no cualquiera entra a esos grupos donde uno puede aprender y vivir esas iniciaciones, pues nosotros que somos bien aventados empezamos a recorrerlo por nuestra cuenta, ¿sí? Habrá quienes habremos experimentado con medicina sin guía, habrá quienes hemos experimentado con herramientas mágicas, con magia, con alta magia, con hechizos, y de pronto ya movimos otras cosas que nos generan un desmadre. A ver si nosotros logramos, aún sin guía, emerger de las crisis que nos acabamos de provocar. Palabra cierta. Entonces, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De hacer conciencia de lo que conllevan estos caminos, de cuáles son las opciones, más o menos como de agruparlos, es cada uno de esos caminos para que vea cada uno cuál es el que le es más funcional, y también obviamente hacer conciencia sobre caminos que nos pueden sacar del camino, sobre caminos que están descafeinados, ¿no? Que no tienen la sustancia y la esencia que se supondría que debieran de tener, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos mantengamos al acecho y logremos amplificar nuestro desarrollo. Y sobre todo, volviendo a la pregunta de apertura, ¿para qué servían estos linajes? Para lograr la versión más luminosa de cada uno, ¿sí? Para que el aspirante a esas iniciaciones, a esos rangos, no fuera por el rango o por las iniciaciones, sino porque realmente la persona quería lograr encarnar lo que en psicoanálisis se llamaría el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona lograra darse cuenta de todas las programaciones que traía y decidiera sobre ellas y fundara un nuevo sujeto, ¿sí? Dejar de ser cardumen, dejar de ser una persona, dejar de ser persona para entonces emerger un sujeto.
¿Cuál es la diferencia entre persona y sujeto? ¿Qué les resuena? ¿Cuál sería la diferencia entre persona y sujeto? La esencia. Esencia, ¿a qué te refieres? La forma de percibir a uno, o sea, la personalidad de uno a un desconocido. ¿Y el sujeto qué sería? El extraño que no sabes ni qué es. Ahí estaría la inversa, ¿sí? Voy a ponerlo sobre la mesa. La personalidad habla de máscara, ¿sí? Y habla de algo. ¿Qué es una máscara? Pues una máscara es algo que recubre al que se pone la máscara, ¿sí? Entonces la persona muestra algo, ¿sí? Pero ¿por qué persona? ¿Por qué no se aplica en el término de personalidad? Y todavía si lo profundizamos un poquito más desde la psicología y desde el psicoanálisis, personalidad va muy de la mano, no de la mano, lo mismo que ego. Personalidad, lo mismo que estructura egoica, estructura de personalidad. ¿Qué es una estructura de personalidad? Es un agregado, un conglomerado, ¿sí? De cultura, familia, creencias familiares, lo que se puede en esta familia, lo que no se puede en esta familia, lo que se puede en este país, en esta sociedad, lo que no se puede, ¿sí? Que si en esta familia le vamos a la América o al Cruz Azul, que si los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, y entonces hay una guerra entre ambos géneros, ¿sí? Entonces, todo eso está dentro del aglomerado de la personalidad, ¿sí? Y es inevitable que se nos forme una porque así funciona la sociedad. De hecho, los iniciados no dejan de tener personalidad, pero no es la personalidad quien decide sobre la persona, sobre el sujeto. Es el sujeto quien sujeta esa personalidad, y no esa personalidad que hace del sujeto un objeto, algo que mangonear, ¿sí? Porque mientras esté esa personalidad allí y nosotros no la interroguemos y nos apropiemos de ella, esa personalidad va a decidir lo que puedes y lo que no puedes, lo que debes y lo que no debes, lo que tienes y lo que no tienes, y lo que sabes y lo que no sabes, ¿sí? Entonces, mientras la personalidad esté tiranizándonos, nuestro crecimiento siempre va a ser limitado, ¿sí? ¿Qué es el sujeto? De pronto me doy cuenta, hago conciencia de que esa personalidad me está rigiendo. Y no tengo potestad, no tengo decisión sobre esa personalidad. Y entonces hago todo un proceso, un camino iniciático, donde hago uso de los linajes que aprendí, ¿sí? De las enseñanzas ancestrales, para entonces lograr que adentro de mí haya algo. La diferencia más grande, más fuerte, más brutal entre psicoanálisis y psicología. La psicología generalmente se esfuerza en intervenir el comportamiento. Hasta yo pasé por ahí. Psicología transpersonal, psicología gestalt, humanista, conductual, clínica, ¿sí? Pero llega un punto donde de pronto es como, ¿y luego por qué no logro tomar decisión sobre los comportamientos destructivos? O pon tú, ya no es el comportamiento destructivo en mí, sino que de pronto ese comportamiento destructivo surge en alguien afuera, ¿sí? Me saque o no me saque de mis cabales, pero eso que pasó afuera me desordena la realidad. Y ya no puedo avanzar, ya no puedo crecer. ¿De dónde viene eso? Entonces ahí, por ejemplo, el psicoanálisis es brutal, porque dice, pues es que no hay nadie adentro de ti que esté creando esa realidad, ¿sí? Es un conglomerado de agregados de personalidad que vienen de la familia y de la sociedad, que están actuando a través de ti, usando tu fuerza de creación para ordenarte la realidad a la manera que está programado, ¿sí? Entonces, dentro de los caminos ancestrales y las sabidurías ancestrales, el punto fundamental de trabajo, la dirección hacia la cual caminar, era que las personas lograran emerger en esa persona un sujeto, ¿sí? Cristificar a la personalidad desde la emanación del sujeto, ¿sí? Ese era el porqué de las sabidurías ancestrales, ¿sí? Y eso es lo que de alguna u otra manera se fue perdiendo. Y fíjense que es curioso porque se fue perdiendo también en parte porque digamos que al día de hoy tenemos como dos opciones para las cuestiones espirituales: o
trabajar desde los linajes ancestrales, la herencia celta de la Wicca, trabajar desde la mexicanidad de los toltecas, de los mexicas, los danzantes, trabajar desde la yoga, son caminos ancestrales. O ir tomando como caminos más contemporáneos de trabajo personal, las escuelas de coach, algunas escuelas de psicoterapia, ciertas corrientes que trabajan ahora la energía pero desde enfoques más contemporáneos, el tema de los ángeles y demás. Pero ya sea uno o el otro, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y acecharlo mucho, que estas dos vertientes de alguna manera perdieron por apegarse más a la forma que a la esencia, ¿sí? Por un lado, los caminos ancestrales o los linajes ancestrales que están hoy vigentes, aunque tienen herramientas súper potentes, ¿sí?, se volvieron rígidos respecto de las formas a través de las cuales llevar a la tribu, ¿sí? Y entonces hay cuestiones que ya no están vigentes, que ya están obstaculizando que las personas tomen los caminos, las iniciaciones, ¿sí? Y por otro lado, hay veces que el aspecto New Age, como lo más contemporáneo, como que se descafeinó, ¿sí? Los ancestrales se vuelven a veces muy brutales. No sé si han estado alguna vez en linajes de danzantes, por ejemplo, sobre todo los mexicas, sobre todo los danzantes mexicas. Son de los danzantes del sol que se ponen aquí a danzar en torno a un árbol, pero se tienen que perforar la piel y llega un punto donde en el momento máximo de éxtasis se arrancan el pedazo del pellejo. Estar en las cuevas recapitulando por mucho tiempo, ayunos extensos, ¿sí? Y de pronto en el medio de eso se va perdiendo la trascendencia de la estructura, acechar la estructura, ¿sí? De pronto en las versiones descafeinadas de la New Age nos quedamos mucho en mirar la energía, tratar de conectar con guías afuera, tratar de conectar con los elementales, pero sin pagar el costo o el precio primero de conectarnos con nosotros mismos, trascender nuestras sombras, ¿sí? Entonces es el primer mensaje que me gustaría asentar, que si vamos a hablar de sabidurías ancestrales y de caminos místicos, que tengamos bien presente que si vamos a aspirar a esos caminos místicos, lo vamos a hacer por lograr la versión más luminosa de nosotros, por transformarnos en un sol con patas. ¿Sí? ¿Qué es transformarse en un sol con patas? Pues el sol está allí, brillando, ¿sí?, entregándolo todo, pero al mismo tiempo en equilibrio, ¿sí? Da calor y brilla, y no brilla para los demás. Brilla porque pues es un sol y simplemente no tiene otra cosa más que hacer que brillar, ¿sí? Y sostiene esa luz y ese brillo. Y entonces todos a su alrededor se nutren de ese brillo y crecen. Eso es transformarnos en un sol con patas. Ok, hasta el momento dudas, preguntas, algo que les vaya surgiendo, algo que se les vaya moviendo. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, sigo. Sí. El conflicto interno de una persona tiene que ver mucho, tanto como dijiste, de algo externo e interno, pero ¿cómo nacería algo interno para solucionar? ¿Cómo qué? ¿Cómo solucionar el conflicto interno con una solución interna? Bien, fíjate que ahorita conforme vayamos avanzando voy a ir respondiendo esa pregunta paulatinamente y al final volvemos a retornar a esa pregunta para que integremos todo lo que fuimos recorriendo. Pero sí, es que eso es fundamental, porque uno ya que va viendo, ok, listo, voy a transformarme en un sol con patas, pero de pronto como que la noche me está tragando, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para transmutar esta noche dentro de mí? Bueno, esta pregunta es el inicio del camino iniciático, ¿sí? Y esto viene sí o sí de que ya miraste que, ok, estoy trabajando en mí, pero de alguna u otra manera hay cosas que no logro, en las que no logro detonar crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que lo está generando dentro de mí? Ahorita vamos a profundizar en eso. Gracias. Ok, entonces vamos a ir preguntando 2, 3 personas cuáles son, dentro de lo que dije ahorita de los caminos ancestrales, contemporáneos, cuáles han recorrido, cuáles más o menos han andado, cuáles han metido, profundizado. ¿Quién quiere?
¿Qué otros? Wicca prehispánico. Bueno, mujer medicina Mujer medicina. y ángeles. Ok. Vientos. Entonces ahí tenemos una fusión de... O sea, les voy a decir una cosa bien linda de la película El último Samurai. Ahorita les hago la aseveración ahí de eso. Pero sí, es una fusión de lo ancestral con lo moderno. Pues yo he caminado constelaciones familiares, Buenísimo. psicoanálisis, terapia gestal, terapia psicológica Sí. durante mucho tiempo. De alguna manera plantas, Ya. hechicería. Que viva las brujas. Sobre todo la tradicional de, Sí. de nuestros antepasados mexicas. Y esos han sido mis raíces. Y ahorita que estás diciendo todo eso, me dejaste con la duda, me dejaste pensando, como se dice coloquialmente, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A ver. Porque dices, o según lo que yo entendí, es que nosotros somos sujetos y somos personas. La personalidad que tenemos desde nuestros ancestros, las costumbres, tradiciones, secretos guardados, etcétera, etcétera, cosas como lo que hablan las constelaciones familiares, pero al mismo tiempo, ¿qué somos con eso que ya llevamos cargando desde nuestro ADN, Sí. a qué somos realmente nosotros como sujetos? Por eso es mi pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque entonces me surge la pregunta, ¿entonces quién soy? Bien, buena pregunta. Gracias. Voy a empezar por esta pregunta y me continúo con la que emergió, más bien con la metáfora que quisiera decir respecto a lo que contaba Grace. Pongo puntos sobre las sillas respecto de lo que dije. Decirse que somos sujetos es a ganarse. El psicoanálisis es brutal al respecto. Porque dice, si te encarnaste aquí otra vez, porque no fundaste el sujeto en 22.000 años, no has fundado sujeto. ¿Sí? Estamos ahí en la batalla, lo que llamarían los toltecas la batalla florida, de trascender las sombras para entonces emerger todo nuestro poder y encarnar ese poder. Pero mientras tanto es como si de pronto en la historia de la humanidad, o sea, desde que se creó la humanidad, se creó desde una falla, que es la desconexión y la dualidad. O es esto o es aquello. Y nótense que estamos en un mundo absolutamente dual, ¿sí? Donde si yo prendo una velita, de inmediato hay una dualidad, ¿no? El fuego que está ahí que alumbra y la oscuridad que es alumbrada, ¿sí? O la oscuridad que se traga la luz, ¿no? El hombre y la mujer, el día y la noche, todo es dual, ¿sí? Y eso es muy loco porque cuando nosotros profundizamos en esto, tenemos un espejo de esto en nuestros mismos vínculos y relaciones. Todo vínculo, si han tenido algún conflicto en alguno de sus vínculos, es la graficación hecha carne de una dialéctica, de una dualidad, ¿sí? De algo donde o es un polo o es el otro, pero no ha habido quien unifique esas dos polaridades. Entonces, es como que desde el inicio el ser humano, cuando se creó, se desconectó del creador. Y entonces estamos andando el camino de reunificación a ese creador, darnos cuenta de que nosotros somos los que creamos, ¿sí? Pero es que ese poder está allá adentro y no lo estamos usando. Y hay como una especie de aglomerado psíquico llamado personalidad egoica que se transfiere de generación en generación, que está usando ese poder para perpetuar la tiranía, no de la mente, sino la tiranía de esa mente parásita llamada ego. Porque nuestra mente es buena onda, es una herramienta súper poderosa. El problema es que está parasitada por esto que ni siquiera somos nosotros, que es todo lo heredado, lo aprendido, ¿sí? Entonces lo que decían los psicoanalistas es, pues, decir que somos sujetos es a lograrlo, es a ganárselo, ¿sí? Y uno de mis maestros de psicoanálisis y ocultismo decía, más que encontrar quiénes somos, lo que tienes que hacer es elegir quién eres.
Eso en proceso se le llama fundar ética, fundar sujeto. Y por ejemplo, en el método de cultura solar nosotros lo trabajamos a modo de define tu gran porqué, define quién y a qué te estás dirigiendo, ¿sí? Elige tus valores, tus principios, tus mitos, tus héroes, tus antihéroes. Elige tus valores, tus principios. Todo eso funda un código de ética, y en la medida que tú te vuelves honorable con eso y el proceso te va revelando, mira cómo este valor lo elegiste fallidamente porque lo elegiste desde un elemento de personalidad fallido. Bueno, que rectifico y me lo apropio, listo, ya está. Ahora mira esto. En la medida que vamos siendo congruentes con ese código de ética, entonces ahí hay un sujeto, ¿sí? Ahí hay alguien que está eligiendo desde dentro de ti, ¿sí? Entonces es a lográrselo. Y más que decir, ¿y quién soy? Bueno, cada uno se lo tiene que responder. No por ir a encontrar quién es uno, sino por elegir. Porque seguramente si están aquí sentados, porque ya todos han andado una buena parte del camino, ya han emergido sabidurías, ya han emergido conocer sus sombras. ¿Sí? Bueno, ahora es de todo eso que ya vi, con qué me quedo y con qué no me quedo. ¿Sí? Ahora no es solamente con, dirían psicoanalistas, represión. Esto no me gustó mi personalidad, esto sobra. Corto, vecino. Se trata más bien de hacer todo el proceso de vaciado en conciencia. Para eso hay herramientas bien potentes, heredadas por los caminos ancestrales, para lograr hacer ese vaciado de esos elementos oscuros de personalidad. Bueno, pregunta profunda exige respuesta profunda. Gracias. Entonces, ahora por ejemplo allí veo en tu camino lo que mencionabas, hasta antes de que mencionaras lo de la hechicería y las plantas. Bueno, energía. Sí. Que son como caminos más ancestrales, que ya es como el emerger de una sabiduría que estaba ahí gestándose. Son caminos contemporáneos bien potentes. Por ejemplo, hablando de las constelaciones familiares, no sé si conozcan de Bert Hellinger, que rescata, porque no es que las invente, es que las rescata de algo que ya hacían las tribus en África. ¿Sí? De algo que ya hacían las tribus en África para ordenar a la tribu cuando había problemas. ¿Sí? De ver qué energía se estaba presentando a través de determinada persona que estaba generando un conflicto. Pero digamos que son el rescate, ¿sí?, de la implementación en lo moderno y en lo contemporáneo, además con una sofisticación tremenda, porque ya psicoanálisis, la parte sistémica, o sea, sofistica brutalmente todo camino ancestral. ¿Sí? Por ejemplo, cuando los chamanes o los hombres y mujeres medicina muy apegados a los linajes, no, eso no, como se hace aquí, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si va a ayudar a crecer el método que estamos trabajando. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de escuelas de transformación contemporánea con escuelas de transformación ancestral. Lo mismo de lo de Grace, que decías. También tú tienes una carrera en una escuela contemporánea, trabajo con la psicología, y también la parte ancestral de la Wicca. Fíjense que desde que estaba yo pequeñito, no me acuerdo cuántos años tenía cuando vi por primera vez la película del último samurái. Y a mí me impactó mucho esa película. Y me decía, no, pero es que la de los 7 samuráis está mejor. Sí, no sé, pero es que esta me llega. Y yo decía, ¿pero por qué? Y es una película que ha ido regresando de poco a poco. La he visto varias veces, pero cada vez que la veo, entiendo más cosas. Y creo que el mensaje más fuerte de esa peli es cuando esta transmisión perdón, spoiler alert, de cuando el samurái, el jefe de los samuráis, Katsumoto, le entrega la espada al samurái americano, ¿sí?, que ahora acaba de ser samurái porque pues, aprendió todo el linaje de los samuráis. No solo lo aprendió, transformó su vida, porque el güey venía marcado por las masacres y las atrocidades que le había cometido a lo largo de su vida. Y hasta ese momento es cuando logra retomar el propósito de su vida y saber elegir un propósito. ¿Sí? Y entonces allí el samurái le entrega al aprendiz samurái la espada que dice: esta espada, yo pertenezco al guerrero que fusiona lo ancestral con lo moderno. Y creo que hay una transmisión simbólica bien potente, porque si bien
al final de la película todos los samuráis mueren excepto ese aprendiz, ahí hay una transmisión tremenda, que es: nosotros somos los herederos de linajes que dieron su vida, ¿sí?, para que nosotros lográramos emerger con su sabiduría, pero también con nuestra visión occidental, ¿sí?, donde el mundo ya se occidentalizó, ¿sí?, el capitalismo, el neoliberalismo, la tecnología. Ok, no se trata de aferrarse a lo viejo y excluir, reprimir lo nuevo, sino de encontrar una fusión balanceada de ambos caminos. De hecho, eso viene hermosamente explicado en una de las profecías ancestrales, que es la profecía Pachacótec, la profecía del águila y del cóndor, donde hablaban los ancestros que exactamente en estos tiempos, y la ventana fueron bien precisos, la ventana entre 2012 y 2017, y para ese entonces ya todos habíamos elegido el camino, ¿sí? Y esa ventana de 2012 a 2017 iba a sellar si nos manteníamos en este camino o nos aferrábamos al viejo paradigma, a costa de la destrucción de cada uno, ¿no?, o del emerger de cada uno. Entonces, lo que decían en esa profecía es que en algún punto de la historia de la humanidad, los hijos del águila comenzaron a caminar por su cuenta y los hijos del cóndor comenzaron a caminar, como que se pelearon entre sí y se bifurcaron, se separaron. Lo que dicen es que particularmente en América eso pasó a través en el punto de la conquista. No fue la conquista, fue antes, porque imagínense, si llegan a conquistarnos, pues es porque ya estábamos divididos desde adentro de nosotros, desde un poquito antes de que se diera esa conquista. Pero que básicamente cuando eso pasó, se selló la separación de los pueblos, a ver cuánto tiempo iba a pasar hasta que se reunificaran, y que los dos pueblos comenzaron a caminar cada uno por su cuenta. Ahora, tiene varias lecturas esta profecía. Por un lado es, a nivel de amerindias, no, pues que América del Norte se separó de los saberes de América del Sur, y se separaron, y que en estos tiempos se iban a reunificar en la religión original. Esa es una. Pero hay otras dos que me gustan más, porque no depende de territorios, sino de territorio adentro de nosotros. Fíjense cómo decían los ancestros que también los hijos del águila, cuando se separan, lo que empiezan a hacer es cultivar su medicina, que es la tecnología y la estética. Y por otro lado, los hijos del cóndor comenzaron a cultivar la tecnología interior y como las sabidurías de reconexión a la tierra, ¿sí? Se separaron. Y que en estos tiempos la unificación venía del reencuentro de los hijos del águila y del cóndor. Primero, obviamente, cuando se encontraran iba a haber choque, porque es que tú me hiciste, y entonces ahí, haciendo uso de sus medicinas y de la integración de ambas medicinas, iban a lograr la reunificación, ver que eran hijos de la misma herida, ¿sí? Y trascender esa herida desde dentro de nosotros. Ese es uno de las lecturas, la unificación de la tecnología interna con la tecnología afuera. No se trata de, no, es pinche celular, es pinche tecnología, nos está destruyendo. No, si nos está destruyendo es porque estás usándola mal. Porque la tecnología, así como la magia, es neutra. Si tú la usas, si hay un sujeto que la use a través de ti, magia, crecimiento para la tribu, tecnologías alternativas de mejoramiento y sofisticación de la tribu en armonía con el planeta. Si la usa de la personalidad, guerras tribales, changos con metralletas. ¿Cuál es, desde la visión de la sabiduría ancestral, ¿sí?, cómo puede ocuparse esta tecnología para lograr amplificar esos métodos de desarrollo interno? Bueno, pues, sí o sí ustedes llegaron aquí por un mensaje de WhatsApp. Entonces, hay un ejemplo. Entonces era reunificar. ¿Y por qué digo de la estética? Bueno, porque la estética es orden, ¿sí? Cuando algo es, por decirlo así, estético o bello a la vista, es porque tiene ciertas proporciones y cierta armonía que está denotando una armonía que se está generando desde adentro, ¿sí? Y entonces todo eso en fusión genera impacto en los demás que permite que asimilen mejor el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes llegan a un espacio donde el espacio está hecho un desmadre, ¿sí?,
el altar está de cabeza, las medicinas están en el piso, los instrumentos están botados, pues como que el mensaje no va a entrar tan directo. Puede haber como polución energética. Bueno, ahí está la estética también. Entonces, es la integración de las medicinas de ambos pueblos, ¿sí?, para la sofisticación de la tribu. Esa es una de las lecturas. La otra que también me gusta muchísimo, que por ejemplo dentro del método lo trabajamos a través de la creación de la llama gemela, habla de que es como que el águila es el emblema de lo masculino y el cóndor es el emblema de lo femenino. El masculino solar y el femenino solar, porque curiosamente las dos aves, ¿sí?, aunque una es carroñera y es como más enfocada hacia la muerte, la otra es más enfocada hacia la vida, por decirlo de alguna forma. Ambas aves son solares y entonces una está hablando de la transmutación de lo que muere, lo que trasciende, ¿sí?, y la otra está hablando de la integración de lo vivo, ¿sí? Y es como el cóndor que va hacia adentro, como lo femenino, esa vasija que permite albergar algo, pues como cuando nosotros nos vamos hacia adentro, hacia nuestra cueva interior para silenciarnos, pero también llega el momento de actuar hacia afuera. Y ese es el principio de lo femenino y de lo masculino actuando dentro de nosotros y afuera de nosotros, por nuestro sujeto, ¿sí? Entonces, todo esto hablaba la profecía del cóndor y era precisamente para estos tiempos donde decían que o hacíamos esto, y decían que lo íbamos a hacer, nos iba a costar un rato entenderlo, a la mayoría de la humanidad, a otros no tanto, y que lo que íbamos a hacer, eso es que no nos costó tanto entenderlo y agarramos la onda desde el principio, lo que íbamos a hacer es ir abriendo camino, ¿sí?, para mostrar e invitar a otros, no por imposición, sino porque los otros dijeran, bueno, ¿y este qué hizo? O esta qué hizo para... El mundo está en caos, hay guerra, hay conflictos familiares, tengo problemas con el dinero, bueno, ¿y este cómo hizo? Si vive en la misma ciudad, vive hasta en la misma familia que yo, pero ¿qué hizo este que no le afectó? ¿Y qué estoy haciendo yo que sí me está entrando todo el caos del mundo? ¿Sí? Entonces que en estos momentos, ¿sí?, teníamos que lograr esa reunificación adentro de nosotros para que entonces, ¿sí?, se fundara esa masa crítica que empezara un efecto dominó donde todos empezábamos a estar en pro del crecimiento, ¿sí?, que todos estábamos desde crecer en cada área de nuestra vida. Bueno, volviendo al punto de partida ¿para qué servían las sabidurías ancestrales? Para lograr crecimiento. Para lograr crecimiento en la vida de las personas, no renunciando a lo material, porque estamos aquí y aquí en el mundo hay ciertas reglas que hay que respetar, más no someterse a ellas, ¿sí?, y que respetando esas reglas teníamos que generarnos abundancia material, afectiva y espiritual. Para eso servían las sabidurías ancestrales. Entonces, les había hecho una pregunta que era: ¿qué caminos han andado? ¿Qué caminos conocen? Y entonces, de los que fueron ahorita emergiendo, ya notamos como dos agrupaciones que son como los caminos contemporáneos y los caminos ancestrales. Ahora, disolviendo un poco las formas y yéndonos un poquito más a la esencia, vamos a ir tratando de ver qué es lo que trabajan las diversas líneas de trabajo de cada uno de esos dos polaridades, ¿sí? ¿Qué es lo que están trabajando? Bueno, en mi experiencia, alimentándome también del conocimiento de mis maestros y experimentándolo en carne propia, he podido ver que hay 4, 5, 6 caminos bien delimitados, ¿sí? Uno podríamos hablarlo, por ejemplo, el camino de lo chamánico, el camino de las medicinas, el camino de las plantas, de la sabiduría de los elementales, la sabiduría de cómo conectar con los elementos, ¿sí? La sabiduría de la energía también ligado a todo esto, ¿sí? Cómo mover la energía del cuerpo a través de esos elementales, a través de esas plantas, ¿sí? Podríamos decir que es el camino de lo chamánico, de lo pagano, ¿sí? Ahora bien, dentro de este camino podríamos decir que estaría la Wicca, estarían las escuelas celtas de trabajo con los elementales, con las plantas, estaría aquí en México
toda la sabiduría de la Toltecayotl, los mexicas, ¿sí? Y ellos tenían herramientas de trabajo bien potentes. Digamos que en cada una de estas escuelas que les voy a ir mencionando, cada uno tenía su manera, su modo de alcanzar lo que ellos llamarían la iluminación, ¿sí? Que ya hablamos que sería prácticamente emerger sujeto, ¿sí? Entonces, en el caso de amerindias, de la sabiduría de los toltecas, había una herramienta que era potente y brutal para lograr librarse del peso de esa estructura de personalidad de nuestra cotidianidad, para entonces fundar al nahual, ¿sí? Los nahuales han sido muy malinterpretados, han dicho que se transforman en animales y comen a los niños, pues esa fue una tergiversación de las corrientes religiosas para que no se siguieran los religiones originales, ¿sí? Pero en realidad nahual quiere decir hombre de sabiduría y de conocimiento, es un hombre, una mujer que ha logrado reconectar la sabiduría del universo dentro de sí mismo y está conectado no solamente con el mundo de lo denso, el mundo de la realidad, sino también con las realidades sutiles, con las otras dimensiones, y que además sabe que esos mundos sutiles tienen mayor peso e influencia sobre este para crear la realidad, y que si yo logro entrar en ese mundo sutil, sembrar semillas allí de lo que yo quiero, después en mi realidad eso va a florecer. En la medida que yo sepa manejar eso, eso va a florecer más lento, más rápido, ¿sí? Bueno, los toltecas eran maestros de esto. La herramienta más potente con la que contaban era la recapitulación. Para mí, fíjense, yo tengo al día de hoy aproximadamente unos 15 años en entrenamiento. Empecé con mis crisis existenciales a los 16 y eso me llevó a uno de mis primeros mentores. Y desde ahí fue comenzar a preguntarme, a interrogarme, a trabajar. De estos 15 años, 9 fueron de mapear conflictos, meterme constelaciones, respiración holotrópica, psicologías de todo tipo, medicinas también. Pero yo me di cuenta que lo más fuerte, que más me impactó, que fue un parteaguas de esos 9 años a lo que vino después, fue la recapitulación. Ahora bien, que cuando me llegó la recapitulación, yo sentía que ese método que me llegó de recapitulación faltaba algo. Sentía que había algo más. Y por mi necedad y mi terquedad de falta algo más, me llevó a un maestro que me transmitió una técnica concreta de recapitulación que no sé si sea la mera, pero les puedo decir que es la que más me ha funcionado de todas las que fui viendo. Desde los libros de Castaneda, de Taisha Velar, las enseñanzas de Don Juan, la tenseguridad y otros brujos de medicina que trabajan la recapitulación. Este chamán tantrica español, esa técnica fue brutal para mí. ¿Qué hace la recapitulación y por qué es tan potente como camino de trascendencia, como camino místico? Lo que hace la recapitulación es que, partiendo del principio que toda esa estructura de personalidad fue formada por nuestros recuerdos son formados por el intercambio de energías. No sé, mamá me regaña, ¿sí? Listo, ya dejé un pedazo de energía suya y le dejé un pedazo de energía mía. O tuve una tarde muy linda con mis abuelos, ¿sí? Ok, ahí hubo una transferencia de ellos hacia mí y yo cedí un pedazo de energía, ¿sí? Todo ese intercambio de energía va asentando referentes de vida. Y lo que se dé de ese intercambio energético desde nuestra concepción, gestación, alumbramiento y 7 primeros años de vida, ya está estructurada toda la estructura de personalidad que se va a replicar de manera fractal una y otra vez a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los chamanes, ahí lo que trabajan es el acecho. De hecho, como camino, tal cual en la Toltecaya se llama el camino de los acechadores, que es acecho y recapitulación. ¿Qué quiere decir acecho? Yo miro lo que está pasando en mi vida cotidiana, lo que está pasando al día de hoy, ¿sí? Y ya sé que todo lo que me pasa desde hoy hasta mis 7 años de edad, todo es una réplica de lo que plantaron de los 0 a los 7, ¿sí? Desde que yo estoy aquí en el vientre de mi madre, ¿sí? Entonces, yo tengo ya en mi realidad un espejo de todo lo que está sembrado en mí. Y entonces, yo lo que voy a hacer es ocupar todo lo que me está pasando y lo que me ha pasado a lo largo de mi vida para ir a mirar cuáles fueron mis programaciones estructurales y voy a empezar a trabajar con recapitulación todo eso
para devolver energía que no es mía, sino que es de la familia o de la sociedad, para recuperar entonces mi energía, y ya con mi energía disponible voy a fundar quién soy. ¿Sí? Ese es el camino de la toltequidad, el nahualismo. ¿Cómo se ha desvirtuado este camino? Fíjense lo que dice uno de mis maestros: no importa tanto la técnica, sino quien la ocupa. ¿Sí? Y puede ser una técnica muy básica, pero si quien la ocupa la está ocupando de modo honorable y desde el acecho absoluto de revelar su estructura y trabajarla, lo que esté haciendo como técnica le va a funcionar. ¿Sí? Claro que si tenemos una técnica además potente y quien la ocupa es un iniciado o una iniciada hecho y derecho, eso propulsa crecimiento de inmediato. Entonces, ¿cómo se ha desvirtuado la recapitulación? La recapitulación como técnica es una serie de respiraciones, visualizaciones, ¿sí? Pero se perdió de vista el núcleo, que es mirar objetivamente y emerger el recuerdo, y mirar ese recuerdo desde la energía, no solamente para devolver energía, sino para que haya alguien, un observador allí, que siembre esa observación en esa energía y se devuelva honorablemente. Y eso se ha perdido hasta en la misma técnica. ¿Sí? Ay, se me durmió la pierna. Entonces, bueno, eso respecto a la gracia. Eso respecto al nahualismo, al chamanismo. ¿Sí? Y esa, por ejemplo, era una sabiduría que estaba en toda Merindies. Los queros, por ejemplo, las tribus de la zona de los incas tenían sistemas de energía súper potentes. Todo lo que trabajan las religiones o los enfoques, las filosofías hindúes sobre el trabajo con el canal central, los chakras, los queros, mucho más potente todavía. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos tibetanos que fueron cuando emergieron los queros de las montañas del Perú. Los tibetanos fueron a verlos y dijeron: ustedes logran en 15 minutos lo que a nosotros nos toma 10 años de práctica. Entonces tenemos el camino de lo chamánico. ¿Sí? Vamos a entrar ahí lo más pagano, los elementales, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién ocupa la energía? ¿Quién ocupa la comunicación con los elementales y demás? Listo. Otro de los caminos, el trabajo con el ensueño, que además yo veo que a muchas personas ya les está pasando que si ese es su camino, ya o han tenido sueños lúcidos o de pronto empiezan a recibir mucha información por sueños, datos, sabidurías, invitaciones de abuelas, de abuelos. ¿Sí? Me acuerdo, una de mis maestras, justo apenas ayer hablando con ella, me decían: pues a mí la invitación a las medicinas me llegó por un círculo de abuelas en un sueño hace 20 tantos años. ¿Sí? Entonces, como empieza a haber una actividad onírica mucho más profunda y nos empieza a revelar cosas. Si eso empieza a detonar, quiere decir que eso hay que amplificarlo, hay que nutrirlo. Les paso un dato para los que les esté pasando eso. Búsquense lo que puedan de Emilio Fiel, El camino de los ensoñadores, el ensueño consciente, el ensueño lúcido, porque no es solamente detonar sueños lúcidos y de pronto darme cuenta de que estoy soñando y entonces apropiarme del sueño. No se trata solamente de eso. Se trata de abrir los canales desde ahí mismo, desde el sueño lúcido, para disolver el sueño y entonces generar un viaje astral, salir del cuerpo. ¿Sí? Trascender la muerte. ¿Por qué trascender la muerte? Pues me van a decir ustedes, si no trascienden la muerte cuando de pronto se desprenden de su cuerpo y ven que el cuerpo está ahí tirado. ¿Por qué? Porque de pronto si ese es mi cuerpo y yo estoy aquí, quiere decir que si ese se muere, yo no me muero. ¿Sí? Es un camino bien potente. Y, por ejemplo, ese camino no lo he trabajado mucho. Hay una tendencia allí, pero no la he nutrido mucho. Pero decían mis maestros que hay círculos de ensoñadores que ya no solamente se reúnen aquí, sino que se reúnen del otro lado. Se desprenden, dejan sus cuerpitos ahí y se van a los sitios de reunión, a los sitios sagrados para continuar con el trabajo espiritual. Entonces ahí hay otro camino de trabajo que empieza a aflorar muy orgánicamente en los que lo traen. ¿Sí? Al igual que los que están desarrollando el lado chamánico, mucho más,
lado de las medicinas, pues tuvieron un llamado muy concreto. Yo me acuerdo que lo que yo había escuchado de chamanismo en su momento, pues era de estos señores que hacen limpias con hierbas y con huevo, ¿sí? Y en algún punto, cuando yo empecé ya fuerte el camino, yo dije, como que me surge mucho esto de lo chamánico, y empecé a meterme, entonces me di cuenta que era un camino brutal, que se había desvirtuado mucho lo que las personas dicen de los chamanes, pero que en realidad era un camino súper trascendente. Entonces, así como quienes hemos tenido el llamado chamánico, pues también los enseñadores ya están teniendo su despertar. Otro camino, los meditadores, los grandes meditadores, que lo que hacen es, por ejemplo, una muestra de esto son los budistas, que tienen un trabajo brutal de observación de la mente, observación consciente de la mente y de trabajo con la respiración y los pensamientos para trascender esa mente, ¿sí? ¿Cómo se ha desvirtuado esto? El ensueño, ¿cómo se ha desvirtuado? Con decodificaciones al random de los simbolismos de los sueños, ¿sí? Obviamente con toda la tendencia de lo contemporáneo a desvirtuar que el sueño tiene mucho más poder que esta realidad. De hecho, los chamanes dicen, si tú entras en ese mundo del ensueño y sueñas, creas el sueño de lo que quieres por 21 días, a los 21 días lo tienes, llega. ¿Ese es tu doble cuántico? Más o menos. Con el ensueño lo que trabajamos es reunificarnos con el doble cuántico, ¿sí? Decía uno de mis maestros, es reunificarte con el yo del otro lado, porque el doble cuántico sería el yo del otro lado, que es lo que podríamos llamar, y desde la gnosis se llama mi padre interno, mi madre interna. Por ejemplo, un tip, ¿no?, que es bien valioso para esto es en el ensueño, en la canalización, cuando van a hacer un trabajo de sanación para alguien, conectarse con absolutamente nada sin antes decir desde mi padre interno y mi madre interna, y desde allí mi padre interno y mi madre interna, entonces me conectan con algún maestro ascendido si lo requieren, porque generalmente, y es que ese es el punto, no necesitamos maestros ascendidos, no necesitamos entidades del otro lado que nos estén ayudando para el trabajo que vamos a hacer. Mientras nos vamos reconectando, pues muletillas, ¿no? Se ofrecen a apoyarnos, pero saben que no pueden quedarse ahí demasiado tiempo, porque sería permitirnos que nosotros proyectemos nuestra fe en ellos, ¿sí? Y eso desconecta. No sé si han visto la inscripción del templo de Sekhmet, que dice, puedes entrar aquí con tus miedos, con tus temores, con lo que te aqueja, serás bien recibido. Lo que tienes prohibido es entrar aquí considerándote por debajo de mí. Está Sekhmet hablándole al humano cuando va a entrar al templo, ¿sí? Si vas a entrar aquí, es sabiéndote que somos iguales, que tanto tú como yo somos dioses, porque si entras de una manera diferente, entonces te faltas el respeto a ti, me faltas el respeto a mí y le faltas el respeto a ti. Entonces, para que las canalizaciones y todo estén blindadas de invasiones externas de mente parásita o de egregores, de entidades psíquicas que estén ahí alimentándose de la fe de las personas, o la energía de las personas, siempre desde mi padre interno y desde mi madre interna. Así, te va también por ahí. Y fíjate, es que es eso. Todos los caminos, para lograr la versión más luminosa de mí en este lado, yo necesito unificarme a la versión más luminosa de mí que ya existe del otro lado, ¿sí? Por eso les dije al inicio, cuando hicimos la intención, gracias a mi padre interno y a mi madre interna, que han tejido mi camino para unificarme con ellos. ¿Por qué es eso? Errores o aciertos los han tejido ellos para que nosotros sigamos nuestros pasos, que son sus pasos también hacia nosotros. Reunificarnos con esa fuerza interna. Gracias. Pues yo lo que te quiero comentar de alguna forma, independientemente de quién soy, Sí. a mí lo que me ha ayudado un poco a este camino, un poco porque seguimos aprendiendo día a día, Sí. es preguntarme de dónde vengo. Y al saber de dónde vengo, es donde he recibido más información, más desde quién soy, en mi experiencia personal.
A lo mejor no tengo muchos estudios como muchos de ustedes en muchas cosas, pero lo que te puedo decir es que la información que yo he recibido desde de dónde vengo es donde me ha dado realmente la realidad. Y ni soy de allá, como decía. Pero bueno, que estoy viviendo esta experiencia Sí. desde una manera diferente, desde mi de dónde vengo. Me gusta mucho esto que estás diciendo porque me da pie para hacer una aclaración también dentro del trabajo. Quiero que sepa, desde el equipo de Arca 22 Cultura Solar, que todos honramos el valor que tienen de haberse encarnado aquí. Porque si hay algo, voy a decirlo en buen colombiano, si hay algo bien hijo de puta en este mundo, es encarnarse aquí. Porque eso es para valientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venimos de mundos bien sutiles donde dijeron, necesitan ayuda en la tierra, ¿quién quiere? Nosotros. Las letras chiquitas. No, pues no hay letras chiquitas, te vamos a decir la neta. O sea, está muy cabrón allá abajo. ¿Sí? Pero es que no hay palabras, no hay forma de transmitirte lo cabrón que va a ser encarnarte ahí. Puede ser que ni lo logres. Es más, puede ser que te quedes atado ahí y que no podamos sacarte. Puede ser. Pero pues, si está resonando y si hay una intención, es porque estás listo o lista. Bueno. Y entonces, de pronto, degradación de planos, sexta, séptima, no sé, quinta dimensión, y de pronto densificarse, atravesar todo la banda de la cuarta dimensión, lo que diría uno de mis maestros, lo que decía Don Juan, los pinches tiranos, los dementores, bueno, más o menos, los arcontes, ¿sí? Los depredadores, los voladores, como llamaba Don Juan, y luego aterrizar aquí, donde ya no sé si me tengo que cuidar de los voladores o de los vivos, ¿no? Entonces, y además, aterrizar aquí, se vela la conciencia, bueno, no se vela la conciencia, se vela el recuerdo, y no nos dan instructivo, no nos dan manual, no nos dan instructivo, y hágale, ¿no? 22,000 años atorados aquí, a ver a qué horas. Bueno, decían que ya, era esta era, y sí, está haciendo esta. Entonces, a fin de cuentas, recordar de dónde venimos nos da valor, porque es decir, ok, pues vengo de un lado sutil, quiere decir que hay sabiduría en mí que me va a ayudar aquí, ¿sí? Claro que de todas formas, cuando uno ya está aquí, llegan mensajes del otro lado y te estamos apoyando, hijos de la chingada, vénganse de aquí y me cuentan, ¿no? Sí. Hacemos break y hacemos relevo y me cuentan, ¿no? Pero sirve recordar ya el camino que uno ha andado, pues de menos como para recordar los tropiezos que uno ha tenido, los aciertos que uno ha tenido, capitalizar los errores y los aciertos, y entonces ahondar sujeto, ¿sí? Reunificar con nuestro Padre y con nuestra Madre interna. Ok, entonces ya vamos ahorita a 3. El chamanismo, los ensoñadores, los meditadores, ¿sí? Sí, bueno, ahorita les voy a plantear como que dentro de mi enfoque y dentro de nuestro enfoque, lo que conviene es ni uno ni otro, sino hacer una integración de todos, ¿sí? Que obtengamos lo más potente y lo que más le sirva a nuestra alma de cada uno de esos senderos para entonces generar, no sé si ustedes vieron la película esta de Divergente. Me encanta el mensaje de esa peli, sobre todo de la última, no me acuerdo cómo se llama la última. Insurgente, ¿no? ¿Por qué Insurgente? Pues porque primero lo que hacen en esa sociedad apocalíptica es que los dividen a las personas por sus capacidades, y al final empieza a haber personas que empiezan a emerger en esa sociedad donde empiezan a tener mucho de todo y son vistos como los apestados de la sociedad. Pero de pronto estos que empiezan a emerger, los divergentes, ya dejan de ser divergentes y es una insurgencia
consciente de, no, voy a apropiarme de todo eso que tengo para generar un nuevo nivel en esta sociedad. Primero generándolo en mí. Y es lindo además porque en todo el trabajo de la película, pues la chica, para poder apropiarse de eso, tiene que hacer de una u otra manera un trabajo terapéutico con lo que no le permite tomar sus dones. Entonces, ahorita vamos a ir a ese punto de la integración, pero, por ejemplo, tener cuidado en las meditaciones que nos han hecho pensar, la New Age nos ha hecho creer que meditar es sentarse e imaginar luz corriendo por nuestro cuerpo. Nos han hecho creer que es simplemente visualizar, ¿sí? Y si bien hay herramientas bien potentes como la que hicimos al principio, que lo que hace es mover la energía más fuerte en nuestro cuerpo para estimular el desarrollo de los centros a costa de que en los siguientes días haya crisis de crecimiento. Sí, nos acabamos de meter una trampita espiritual. Sí. Ahorita en la meditación, después de empezaste a hablar de los abuelos. Sí. Pude ver a mi abuela paterna. Ya. Tuve muchos conflictos con ella. Y justo cuando estábamos meditando, al final, pues aquí estuvo. Aquí estuvo. Bien, entonces. Ok. Creo que tengo que trabajar esa parte con ella. Sí, o sea, por ejemplo, es que es a lo que voy. Cuando nosotros estamos trabajando una apertura del inconsciente, como es esta... Rápido, el efecto es... Porque cuando estamos trabajando una apertura del inconsciente con una meditación, por ejemplo, como esta, enfocada específicamente a amplificar el mundo interior, en los siguientes días, o en ese momento, se revela lo que hay que trabajar para lograr la integración de lo que se está emergiendo en la plática, por ejemplo. Entonces, en la plática se emerge el tomar las sabidurías ancestrales, que ya traemos en nuestro ADN y nuestro inconsciente. Y entonces básicamente lo que te están diciendo, bueno, para que eso se logre, toca trabajar el linaje paterno, disolviendo los conflictos con la abuela. Porque tú qué sabes, si de la abuela para atrás hay poder y magia que no está llegando a ti por el conflicto que tienes con ella. Un tip de trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estaba? ¿Me recuerdan antes de la pregunta dónde andaba? En lo de las meditaciones. Sí. Entonces, respecto de las meditaciones, solamente tener cuidado de que no nos perdamos en que la meditación la usemos como una especie de paliativo para no ver nuestra sombra. ¿Sí? Decía Jung, la sombra no se hace, la iluminación no se logra por vía de imaginarse bolitas de luz, esferitas de luz, colores luminosos. Se logra a partir de hacer consciente de la sombra personal. Entonces, por ejemplo, ahí en los budistas mucho trabajo respecto de observar los pensamientos para lograr una desidentificación de la mente, pero es un trabajo bien profundo, muy parecido a la recapitulación, ¿sí? Donde se llega a ver desde dónde surgen esos pensamientos, quiénes los plantaron allí, y lograr desconectar esos pensamientos, transmutarlos, trascenderlos, ¿sí? Para que ya no estén en esa mente, en nuestra mente, ¿sí? Entonces, no abusar de la meditación como vía de escape, no abusar de la meditación para darme una aspirina de un cáncer, donde se me está enfermando la pareja, se me está enfermando la salud, se me está enfermando la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les transmitimos ahorita al principio de la respiración de Kriya, que es una meditación de Tantra, esto que hicimos de alquimizar la energía desde abajo hacia arriba y luego de vuelta, esa meditación lo que hace es hacer un barrido por nuestros canales energéticos para que todo el desarrollo emocional emerja. Claro, les digo que es una trampita espiritual porque lo que acabamos de hacer es que en los siguientes días van a emerger cosas que no han visto y las van a tener que trabajar. De nada. Abriste otras puertas. De nada. Entonces, eso, ¿para qué? Para que la meditación no se vuelva un camino que nos desvirtúe. Listo. Entonces, otro camino más. Tenemos el de la sexualidad sagrada. ¿Sí? El trabajo del Tantra.
La sexualidad sagrada ha sido un trabajo que ha estado en absolutamente todas las culturas y ha sido tan potente que generalmente es el más secreto. Por eso luego es muy evidente en algunas sociedades secretas o en sociedades iniciáticas, perdón, y en otras no tanto, ¿sí? Por ejemplo, en la toltequidad y en todo el camino de Amerindias no es tan evidente, pero pues porque sabían a lo que se tenían cuando entraban en ese camino. No te lo explico por qué. En otras vertientes, en otras culturas iniciáticas, sí, por ejemplo, el Tantra Sivaíta de Cachemira y de la India, ¿sí? Todo el Tantra y los caminos filosóficos de Occidente, de esa zona, de Oriente, perdón, de esa zona. También saben quiénes lo han tenido, pero de una manera también hermética, pero cuando te mantienes el suficiente tiempo en una de esas asociaciones o caminos, te lo emergen relativamente pronto. Masonería y Gnosis, Rosacruces, ¿sí? Después de un tiempo en la Gnosis, todo se torna sexual, ¿sí? Y es lo que le llaman el trabajo del arcano, del gran arcano. Incluso hasta ciertas vertientes religiosas, perdón, esotéricas del catolicismo. Sí, de los padres, de las monjas, también, ¿sí? Eso me lo contó un amigo grado 33 de la masonería y líder de la Orden de Rosacruz de aquí de Puebla, que decía, ¿no? Los conventos aquí en todos lados están conectados, los sacerdotes y los monjas, porque hay rituales que determinadas personas hacen. Entonces, ¿cómo se emplea la energía sexual, la sexualidad, para detonar conciencia, para lograr esta unificación con mi padre interno y mi madre interna? Pues nuestra estructura de personalidad la aportó a través de los genomas, ¿sí? De sus semillas respectivas, 100% de mi papá y 100% de mi mamá. Y ahí configuraron 50% mío y 50% mío, ¿sí? Que sería el 100% de mi femenino y el 100% de mi masculino. Entonces, si yo quiero, vamos a hablarlo a lo más mundano y luego a lo más espiritual. Si yo quiero un vínculo de pareja sano, equilibrado, voy a tener que trabajar mi estructura de personalidad, porque ya sé que si yo no lo trabajo, voy a replicar la estructura de mi mamá y de mi papá. Sí o sí. Pero además, ok, ya estoy trabajándolo y entonces logro un vínculo sexual de pareja sano, lindo, bonito, ¿sí? Lo estoy disfrutando, ¿sí? Pero de pronto, ¿qué hay más allá de solamente el vínculo sexual en pareja? Pues es que podemos ocupar este camino para hacer una meditación consciente que haga fluir la energía de vida extática por todo el cuerpo y que entonces nuestras células se vayan iluminando. No porque lo imaginamos, sino porque realmente empiezan a sentir el éxtasis en la conexión. La disolución de la barrera entre femenino y masculino, ¿sí? Esa dialéctica de femenino y masculino, la dualidad, se empieza a reunificar en nosotros, ¿sí? Y entonces empezamos a sentir cosas como, wow, ya sentí que me disolví, que me unifiqué con el cuerpo de mi pareja, ¿sí? Para los hombres esto es fundamental. ¿Por qué? Les voy a contar un secreto, chicas. Su potencial sexual de éxtasis, ¿sí? Digamos que ese 100% que ustedes experimentan con la fuerza del orgasmo, los chicos lo experimentan a un 5%. No estoy jugando, no estoy bromeando. ¿Por qué? Porque ustedes, naturalmente la energía en el orgasmo se expande y sube por el canal central. Y si el hombre sabe hacer lo que tiene que hacer y acompaña a la mujer en ese éxtasis sin vaciarse, sin eyacular, el suficiente tiempo como para que ella alcance esos niveles de éxtasis, el placer se expande a todo el cuerpo. Pero lo que acabo de decir, la base es que el hombre tiene que contener esa energía primero y aprender a fluir en esa energía sin vaciarse. Y entonces es ahí cuando la mujer, ya que está en ese pico extático, ¿sí? Y que la energía está retumbando en el corazón, y si el hombre lo permite y si la mujer tiene esa intención, de pronto la mujer penetra el corazón del hombre, el femenino penetra el corazón del masculino, ¿sí? Y entonces el hombre es ahí donde conoce su éxtasis. Ahí es donde el hombre empieza a conocer su éxtasis, porque se disuelve la barrera de los cuerpos. Entonces el hombre empieza a sentir lo que la mujer está sintiendo, y es la mujer enseñándole a su femenino también a sentir, y que el hombre se reconecte con el femenino. Pero claro, para lograr eso, pues entonces yo tengo que, como hombre, tengo que ver todos los rollos y los desmadres que traigo con mi madre, con la abuela, con el linaje femenino y con el linaje femenino de mi padre, ¿sí?
sanar el vínculo que yo tengo con lo femenino para que entonces esa conexión se empiece a dar desde mi corazón y podamos reunificarnos. Pero las mujeres, para que eso también sea... Escuché las risitas por ahí. Pero las mujeres... No, miren, es que... Sí, por supuesto. Porque sí, vamos a hablar de una realidad. Hay más brujas por metro cuadrado que hombres conscientes. Sí. Entonces, pero eso también es un espejo, ¿sí? Porque ustedes ya entraron en esa ver más allá, pero hay cosas todavía que integrar en el femenino, donde todavía siguen topándose con la herida del masculino, con el cual no pueden tener un vínculo estable, sano, profundo, ¿sí? Entonces todavía hay cosas que trabajar ahí. Cuando un hombre lo cacha, de inmediato todo eso polariza a la transformación de la pareja, ¿sí? Si la mujer no está trabajando a nivel espiritual, si el hombre lo cacha, la mujer, de inmediato, ¿sí? Si a la mujer mirar este tipo de cuestiones es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque su estructura bioenergética está más en la expansión de la energía. Y es un poco más complejo para la mujer mirar los agregados de la sombra, porque es tanto el poder que tiene que se llega a fundir con esos agregados densos de la sombra personal, y es difícil a veces para la mujer mirar. Pero cuando la mujer la cacha, primero el hombre se lleva una buena revolquiza, porque se le va, y a la mujer no tanto. Bueno, depende. Bueno, depende. No, depende. Depende. Si la mujer está trabajando, no lo resiente tanto. Pero si la mujer cacha y ve la sombra y comienza a trabajar, pone límites, permite también la unificación y recibir la energía sexual del hombre, y después se le entrega desde el corazón, el hombre empieza primero una profunda crisis existencial, donde va a empezar a emerger todo el contenido denso de lo no trabajado con su madre, de lo no trabajado con sus exparejas, de lo no trabajado con el linaje, de lo no trabajado con su padre, el machismo, etc. Y lo va a tener que trabajar sí o sí. Y va a sentir tanto amor por la mujer, por haber movido todo eso, que el hombre difícilmente la va a dejar. Entonces o se pone a trabajar o se pone a trabajar. No se va a dar el lujo de perder una mujer así. Sí. ¿Y en la parte sexual es la eyaculación del hombre? ¿Cómo? ¿Es la eyaculación del hombre cuando la mujer? Es una buena pregunta eso. Porque fíjate que hay una diferencia entre eyaculación y transmutación. La eyaculación es cuando, por vía mecánica, y por vía mecánica puede ser porque has aprendido a manejar tu cuerpo de tal manera que los esfínteres los sabes manejar perfectamente bien para que la energía no salga. Pero es que si no la transmutas, esa energía se va hacia la vejiga, ¿sí? Si el semen se va hacia la vejiga, ¿sí? O bien por vía mecánica activa, que es básicamente puedes presionar determinados puntos en el perineo para que la eyaculación no se dé. No se pierde tanto la energía, pero de todas formas sí va a haber un declive en la libido del hombre, ¿sí? Pero sube la energía, ¿no? Si se transmuta, sí. Si se transmuta, sí. De hecho, si se transmuta el suficiente tiempo y se le extrae la energía a la semilla, a la energía seminal, al fluido seminal, ¿sí? Y se alquimiza y se expande ese éxtasis por el cuerpo, el hombre puede eyacular y ese fluido ya no tiene la energía vital, ¿sí? Pero, o sea, es que es una de las cosas que no les dicen a las personas en el tantra, y les digo por experiencia personal, porque me costó trabajo encontrar maestros que de verdad enseñaran esto. Para realmente hacer un proceso de alquimia sexual en pareja, el 10 o el 20% es el trabajo del cuerpo y de la energía para aprender a respirar y subir la energía, manejar. Ya eso es una labor titánica, porque pregúntale a cualquiera de los compañeros si no es cabrón frenar la eyaculación. Es brutal. Cuesta mucho trabajo. Si ustedes nos ayudan, o sea, es más fácil, pero es difícil. De todas formas, sí es difícil. Pero ese es el 20%. El 80% es métete a tu sombra, sana el vínculo con lo femenino, con lo masculino, no nada más en esta vida, en las anteriores. Y por ejemplo, lo vi en mi experiencia personal, con mi vínculo con mi esposa, que cuando una pareja se encuentra para ya hacer una labor de trascendencia, generalmente tienen historia. O sea, no es la primera vez que se encuentran. Y si vieran lo que ha emergido en nuestro trabajo, de las veces que nos hemos encontrado y nos hemos separado,
o porque uno se va, porque el otro se muere y lo matan, se matan, etcétera, ¿sí? Donde es momento, cuando ya en estos tiempos se emergen estas parejas, es capitalizar todo lo que ya aprendieron para esta vez hacerla diferente. Claro, con sus respectivas crisis de por medio. Pero también dentro del trabajo tántrico es, sobre todo el hombre, porque hay una tendencia mayor en el hombre a huir y que el hombre tiene que quedarse. ¿Sí? Los dos tienen que saber que se quedan, que no hay marcha atrás y que lo que surja nadie va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque es ya incluso con el rezo activo, con la dirección activo, es peligroso que los dos rompan ese rezo, porque hay consecuencias para los dos, porque ya movieron energías sutiles para trascender algo en concreto que es la estructura. Si la pareja se disuelve ahí, lo que se movió de energía, como seguramente la separación viene directamente de la estructura egoica de ambos, lo que pasa es que esa energía se la come la estructura y la ocupa a destruirnos. ¿Sí? Las precauciones del tantra. Ahí se los dejo. Ya me voy. Yo sugiero que no. Yo sugiero que no. Te conviene el resto. Entonces, el tantra, al ser un camino que trabaja directamente con nuestras energías primigenias, es súper potente. Además de que todos tenemos una aspiración tremenda a lograr una pareja de armonía, de abundancia, una comunión. Todos vemos una pareja linda y es como, yo quiero. Y eso es porque hay una pulsión adentro que sabe que necesita reunificar femenino y masculino, lograr ese matrimonio alquímico, lo que llamaban los alquimistas las bodas de oro, matrimonial femenino y masculino adentro. ¿Sí? Ese es el camino del tantra y nos enfrenta con todas nuestras sombras, pero también nos hace consciente de todas nuestras luces. Ok, pues tenemos ahí el cuarto, que sea la transmutación alquímica, pareja solar, lo que nosotros llamamos la pareja solar. El siguiente, las escuelas de desarrollo a partir de la conciencia del cuerpo, porque es bien potente que si se dan cuenta que estamos aquí, porque tenemos cuerpo, porque habitamos un templo, ¿sí? Y entonces hay escuelas que se dedican a profundizar en el vínculo al cuerpo. Por ejemplo, el trabajo de los yogis, el trabajo de determinados artistas marciales, por eso los Shaolin, el trabajo que tienen respecto de las artes marciales. Por eso también determinadas escuelas de la toltequidad que trabajan en integridad y pases mágicos, como para aprender a ser consciente el movimiento del cuerpo y que la fuerza de vida fluye a través del cuerpo, a través del movimiento consciente. ¿Sí? Y es que hay una cuestión bien potente en eso. Nuestra columna vertebral, nuestro cuerpo es una máquina biológica perfecta. Se oye feo, pero es una máquina biológica. ¿Sí? Si la ciencia sigue avanzando equilibradamente, si no nos destruimos a través de la ciencia y sigue avanzando, va a llegar un punto donde la ciencia va a ser capaz de crear igualito un cuerpo así. ¿Sí? Técnicamente tu cuerpo es una máquina biológica. ¿Sí? El problema es que está habitado por una conciencia a medias. ¿Sí? Por esa estructura de personalidad que no sabe conectarse con el cuerpo y no sabe honrarlo. ¿Sí? Pero ya solo en este cuerpo hay una potencia creadora muy peculiar. Porque si se dan cuenta, nuestra columna vertebral y nuestro sistema nervioso central, el cerebro, la columna, ¿sí? Todas las terminales nerviosas, están allí en la historia de la evolución. Desde que éramos invertebrados, de pronto surgió algo que es ese sistema nervioso que empezó a evolucionar. Y es como que en nuestra columna vertebral está guardada la información de toda la evolución paso a paso. ¿Sí? Desde que éramos invertebrados hasta que nos convertimos en homínidos y homo sapiens y máquinas biológicas pensantes, autoconscientes. Ok, entonces si nosotros comenzamos a trabajar conscientemente con la columna vertebral, cosa que también lo hace el tantra con las trillas, pero si además de eso empezamos a desplegar los patrones de movimiento consciente, vamos desplegando esa sabiduría natural a través de los movimientos animales, a través de esos movimientos de pases mágicos que reconectan esa sabiduría natural con la energía, de pronto también se empieza a generar conciencia. Entonces, bueno, ahí hay otro camino más. Uno más, y ese ya es como un poco más contemporáneo, y es, pues de pronto ha habido filósofos, pensadores,
que no han querido profundizar tanto en las religiones, sino lo han tomado esas religiones de una manera más empírica y como autodidacta. Y a partir de una profunda observación de la psique y de la conciencia, han desarrollado métodos a través de los cuales trabajar con los agregados densos de la psique. Solamente que yo me he dado cuenta de que, a menos de que esos caminos se nutran de alguno de los otros, se quedan muy a medias. Por ejemplo, cuando hay un buen terapeuta y ya trabajó muy bien su método, a ese terapeuta le das una herramienta como las plantas sagradas, y eso se vuelve súper potente. Porque si el terapeuta ya aprendió a mirar los contenidos inconscientes y le ayuda a la persona a entrar en un estado expandido de conciencia donde se le caen todos los velos y puede ver lo que no podría ver por su estructura, porque la estructura es como una especie de cárcel invisible. Es como un pececito que está en el agua y no puede ver el agua, pero se mueve todo el tiempo en ella, ¿sí? Más o menos eso es la estructura. Entonces a veces necesitamos un buen chingadazo, un buen estirón que nos saque de esa agua, de esa estructura, para mirarla. Eso hacen las plantas de poder. Entonces, si estos caminos más contemporáneos comienzan a nutrirse de esos saberes ancestrales y esas herramientas potentes, comienza a darse una sofisticación muy cabrón de lo que es un proceso de despertar espiritual. Profecía del águila y del cóndor. Porque es innegable, y de hecho me tuve que tragar mis palabras que dije al respecto, en algún punto, cuando yo estaba viendo si estudiaba psicología, me topé con los materiales de Freud. Yo dije, esto está obsoleto. Y mal juzgué esos materiales. Después me los vine a topar, ya después, en toda la escuela de psicoanálisis y ocultismo, donde me tuve que tragar todas mis palabras que dije sobre el psicoanálisis. Y darme cuenta de la potencia que tiene el psicoanálisis. ¿Sí? Y es innegable la influencia de Freud, de Lacan, de Jung, y los de místicos modernos como Hellinger. Vamos a nombrar los más modernos: Enrique Corbera de la bioscodificación, Christian Flesch, bioscodificación, bioneuroemoción, sus aprendices, Jean Guillaume, Jodorowsky, los Jodorowsky, ¿no? Toda la influencia que han tenido desde escuelas de pensamiento modernas, pero que fueron dándose cuenta de, uy, aquí hay cosas más, y casi que son místicos modernos, ¿sí? Ahí se ve la sofisticación, donde empieza uno de ellos, varios de ellos, empiezan a rascarle al terreno de la psique, se dan cuenta de muchas cosas, y tarde que temprano lo místico, chamánico, ancestral les toca la puerta y se les abre un universo inmenso. Y entonces surge la psicología transpersonal, de pronto surge todo el enfoque sistémico transgeneracional, no solo el sistémico transgeneracional, surge cosas como las escuelas de Claudio Naranjo, cosas bien brutales que realmente empiezan a generar un chamanismo terapéutico, donde se le empieza a regresar esta esencia al chamanismo, donde ya no solamente son formas, no vienen las personas al chamán para curarse de alguna afección física, sino que realmente vienen a iniciar un camino de hacer consciente los mundos interiores, para que no sea el chamán quien los tenga que estar sanando, sino que sean ellos quienes detonan la sanación en sí mismos. Entonces, ya tenemos los, ¿qué son? ¿5 o 6? ¿No? 6. Los 6 caminos que quería yo nombrarle respecto de lo que yo he visto respecto a caminos místicos en la actualidad. Tenemos una tarea bien grande, que es lograr ser locos empíricos que integran las herramientas ancestrales con lo contemporáneo y no matarnos en el medio, ¿sí? Porque como estamos abriendo camino a ver cómo lo logramos, pues a veces en las respectivas áreas que estamos tratando o probando no hay quien nos oriente, ¿sí? Y de todas formas tenemos que hacerlo. Porque si hay un llamado y si lo estás haciendo, es porque hay un aspecto de tu padre interno, de tu madre interna, que te está guiando a lograr ese despertar y ese emerger de una nueva medicina para la humanidad. Porque fíjense que dentro del trabajo que hemos estado teniendo en Cultura Solar desde unos meses para aquí, lo que nos hemos dado cuenta es que los métodos que están surgiendo ahorita, la integración de todas esas herramientas,
lo que representa es el inicio de linajes que van a trascender. Escuelas nuevas de pensamiento que trascienden las formas, rescatan la esencia y comienzan a generar todo un camino de transformación congruente y ético para las personas. Y que eso es lo que estamos haciendo nosotros, emergiendo esas nuevas familias estelares, con sus respectivos métodos de reunificación a la familia estelar, de reunificación al Padre interno y a la Madre interna, para la creación de la nueva era. Había una profecía para esos tiempos que era la profecía de la nueva era, que empezaba esta lluvia de plasma que de pronto nos iba a hacer tomar conciencia. Sí, pero no nos dijeron las letras chiquitas, pero cada uno tiene que entrar por su propia pata. ¿Sí? No es como que nos encienden un interruptor y de pronto ya estamos flotando entre ángeles extraterrestres, ponis de colores y hadas, sino que nosotros teníamos que hacer todo un proceso donde la vibración ya estaba disponible la vibración para potencializar y entrar a la nueva era. Pero entonces el ser humano necesitaba mirar todo lo que desde dentro de uno mismo lo iba a tratar de sacar o de boicotear para no entrar en esa nueva era, para quedarse aferrado a lo viejo. Entonces necesitamos ahora hacer consciente toda esa sabiduría que hemos estado cultivando por 22,000 años y mucho más, para ocuparla en estos momentos, capitalizarla y generarnos nuestra entrada a la nueva era.